Bueno, pues les voy a pedir que presten muchísima atención a lo que ha ocurrido este fin de semana. Vamos, acaba de llegar nuestro invitado, que ya está en plató prácticamente de ese congreso extraordinario del Partido Socialista, José Antonio Pérez Tapias. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a darnos cuenta si hay integración, no hay integración en esa ejecutiva federal que ha salido ya del Partido Socialista. Todos los detalles se lo contamos ahora mismo. Se ha presentado como el de la unidad y del cambio. Os propongo que empecemos a hablar sobre todo de los problemas de los españoles y hablemos lo justo del Partido Socialista Obrero Español. Pero el 39 Congreso del PSOE ha estado muy lejos de eso. Los socialistas europeos le han dado la espalda por su plantón en el respaldo a Juncker y no han estado presentes en su puesta de largo. Y configurar la ejecutiva ha sido más un ejercicio de ruptura que de integración. Solo ha contado entre sus filas con dos partidarios de su adversario en las primarias, Eduardo Madina, y a Pérez Tapias le ha dejado fuera. No ha habido integración. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con él en estos días. La misma oferta que él había formulado no se ha cumplido, no se ha visto verificada. Una ejecutiva que parece además elaborada al dictado de Susana Díaz. 8 de 38 son andaluces. La hasta ahora presidenta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, será la primera mujer presidenta nacional del partido. Antonio Prada, secretario de Política Federal, y Susana Díaz, presidenta del Consejo de Política Federal, uno de los mayores órganos de influencia del partido. Darnos la oportunidad de hacer historia. Tal ha sido el malestar del hasta ahora presidente de este Consejo, Javier Fernández, que Pedro Sánchez ha tenido que crear un puesto específico para él. Quien sí ha sido premiada como responsable de política internacional es Carme Chacón. Le quiero pedir a todos los compañeros que hagamos un esfuerzo por sumar y por salir más fuertes. Y con esta ejecutiva, Pedro Sánchez presenta al PSOE como ejemplo de transparencia frente a la corrupción que dice inunda al PP. Si Rajoy quiere de verdad regenerar la democracia, lo tiene muy sencillo. Que coja la escoba y empiece a limpiar su casa. Y que su partido asuma de una vez por todas responsabilidades políticas por la red corrupta Gürtel, aunque sea en diferido. Un último discurso ante un auditorio en el que no han faltado Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero. El 39 Congreso del PSOE ha sido también el de las despedidas. El PSOE no me debe nada. Yo se lo debo todo al PSOE. Un PSOE que quiere enterrar la era Rubalcaba, pero se niega a dejar atrás la de Zapatero, al que muchos ven encarnado en la figura de Pedro Sánchez. José Antonio Pérez Tapias, ¿cómo ha visto usted este Congreso del Partido Socialista? ¿Está usted disgustado o está usted contento con el resultado con esta ejecutiva? Bueno, disgustado no sería exactamente la palabra que yo utilizaría para mi estado de ánimo, porque además cuando las cosas son previsibles y tienen su explicación, pues el estado de ánimo pues se va modulando conforme a eso. Es cierto que nuestro compañero Pedro Sánchez, ya secretario general, había hecho mucho énfasis en esas propuestas de integración que él había formulado por propia iniciativa. Y como también ha señalado el compañero Eduardo Madina, no se ha producido esa integración. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que si en principio tuviera esa intención, el caso es que luego no ha actuado conforme a ella. Yo creo que se ha impuesto un criterio muy territorializado. Pero una cuestión, porque Eduardo Madina se autodescartó, sí. Pero usted no, usted dijo que usted no se descartó de estar en esa ejecutiva. ¿A usted le llamó Pedro Sánchez? Bueno, tuvimos una primera reunión hace 2 semanas o cosas así, una toma de contacto para, en fin, declarar nuestras respectivas intenciones de seguir hablando y concretar esa propuesta. Pero luego ya no se produjo ninguna reunión más. Y creo yo que efectivamente fue por eso, por entrar en otra manera distinta de configurar una ejecutiva donde a lo mejor otros pues pensaban que no teníamos cabida. Por mi parte, pues señalé algunas cuestiones fundamentales que a mí me interesaba conocer, no solo por mí personalmente, sino por todo el colectivo y el sector del partido que me había apoyado en la candidatura, para entrar o no entrar en esa ejecutiva, pero estábamos abiertos a escuchar y a ver cómo era la propuesta. Pero entonces se puede decir que Pedro Sánchez les ha engañado, quiero decir, prometió integración y lo primero que hace es no integrar. Sí, eso es un hecho. Es decir, que es una evidencia que la ejecutiva... Pero como no lo dice usted, a ver si lo dice con estas palabras o con otras. Pero, es un hecho que la promesa no se ha visto cumplida. Entonces, el caso es que la ejecutiva ha salido con otros criterios donde el criterio de integración formalmente
pues no se ha verificado. Se nota que es usted un filósofo. Yo le pongo el micrófono. Sí, a ver, José Manuel. Dice usted que el criterio de integración no se ha cumplido tal cual se había esbozado en esa primera declaración de intenciones. Pero a mí me llama la atención una cosa. No se ha producido la integración, se ha producido por la vía territorial. Es decir, ahí lo que ha primado ha sido, desde mi punto de vista, el peso excesivo de Andalucía en la configuración de la Ejecutiva, pero por otro lado, la Ejecutiva ha salido respaldada por el 86,1%, creo recordar. Sí. Y tanto usted y la gente que le apoyó en las primarias como Amadina sumaban el 52%. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Bueno, lo que ha pasado es que tal como llegan las delegaciones a este Congreso, en esas delegaciones ya los porcentajes que se habían obtenido en la elección directa de los militantes no se reflejaban en la misma composición del Congreso. De esa manera, pues claro, el Congreso daba un respaldo mucho mayor a lo que presentara Pedro Sánchez, que ya iba más allá del porcentaje que él tenía. Es decir, en la configuración de las delegaciones, pues ya se primó ese otro criterio y no el criterio de representación política en términos proporcionales a los resultados de las elecciones. Bueno, a los hechos, les promete integración, no les integra. Luego hemos visto que lo primero que hace es traicionar ese pacto del Partido Socialista en Europa y les da la espalda, incluso estaba por escrito, y ha sido penalizado porque no ha venido Juncker ni ha habido representantes europeos o mandatarios europeos. Pero la pregunta que yo le hago, fíjese usted, a partir de aquí ha recibido muchas críticas el señor Sánchez, incluso por parte de alguien que es asesor del gobierno alemán. En la linterna de la cadena COPE esta semana hablaba Jürgen Donges, a ver si lo digo bien, y decía algo que a mí me ha parecido importante y que debería escuchar el Partido Socialista. Eso de excluir de antemano una coalición y además con el otro gran partido, eso para mí significa que este señor Sánchez todavía no sabe cómo funciona una democracia. Es que entre las cosas que ha dicho Sánchez es que no va a hacer pactos con el Partido Popular en España, ni fuera de España está abierto a hacer pactos con nada que no sea ellos mismos. Y esto, ¿usted no cree que habría que tenerlo en cuenta para un partido que quiere ser tenido como partido de Estado? Sí, en este caso mi posición puede resultar paradójica, porque no habiendo sido integrado en la Ejecutiva, estoy de acuerdo con esa decisión. En ese sentido, vamos a ver, hay que distinguir entre hacer pactos y hacer una gran coalición, que es otro tipo de pacto. Es decir, que haya que hacer pactos en determinado momento con el Partido Popular o con otros partidos, y pienso que tienen que ir más allá de dos. Tal como tenemos la situación en España, es una cuestión. Y proponer y hablar de un pacto de gran coalición de gobierno, al modo en que, por ejemplo, está en Alemania actualmente, es otra cosa distinta. Y entonces lo que ha manifestado Pedro Sánchez es, digamos, su negativa a ese tipo de pacto de gran coalición. Ahora bien, eso es lo que de alguna manera se ha anticipado o se ha reflejado en la negativa al voto de Juncker como presidente de la Comisión Europea. Perdona, Carmen Arenales me había pedido, y por ser Partido Popular, que es afectada en los pactos. Yo lo primero es, lógicamente, a usted como y a María Antonia como miembros, no sé si sigue siendo miembro del Partido Socialista, como miembros del Partido Socialista, y la enhorabuena, como no, a Pedro Sánchez en este momento, y desearles el mejor de los futuros, porque creo que si realmente se erigen en el gran partido que todos esperamos del Partido Socialista y líder de la oposición, pues España y los españoles lo necesitamos. Entonces, en ese sentido, mis mejores deseos, lógicamente, para el nuevo líder del Partido Socialista. Y voy a empezar muy brevemente diciendo lo que sí me ha gustado de Pedro Sánchez, que yo creo que ha sido muy positivo. Ha empezado tocando los dos grandes problemas de España, uno como ha sido el tema de Cataluña, que yo creo que ha hablado claro, con el tema de patria y patrimonio, yo creo que ha sido bastante explícito, además lo hemos entendido bien, y ha dicho clarísimamente no al independentismo, por lo tanto, sí a eso. También sí ha tocado el otro grave problema, la gran lacra, el cáncer que tenemos en este momento en España, como es el tema del paro, por el que todos estamos absolutamente preocupados. Ha dicho que sí a otras cosas, como que no se obliga a las mujeres a avortar o que no se obliga a los niños a estudiar religión. Por supuesto que no se obliga a nadie, o sea, también estamos de acuerdo, pero sí manifestar también clarísimamente también los noes, y sí comentar como, por ejemplo, el que diga, que ha dicho claramente el no a que los españoles podamos elegir a nuestros alcaldes, a nuestros representantes. El método por el cual ha sido él elegido, o sea, por el método que él es elegido en su congreso del Partido Socialista, dice que los españoles no elijamos a los alcaldes. Entonces, lógicamente, mi postura es la de no.
Mi postura es la de no, o mi postura es la de no cuando dice que hay que luchar contra la corrupción y dice que no se haga, por ejemplo, la regeneración democrática, que no se haga lo de Castilla-La Mancha, que es disminuir el número de representantes y que nos apretemos el cinturón también los que nos dediquemos a la política. O cosas como dice, vamos a luchar contra la corrupción, pero dice que declaremos, que hagamos una declaración de patrimonio. Pero si eso ya está en la ley de transparencia, que no han apoyado EREOS. Entonces eso ha podido ser un despiste, pero vamos, si estamos de acuerdo con el contenido no habrá ningún problema. Terminar por donde empecé. Le deseo el mejor de los éxitos porque yo siempre he defendido, y llevo militando en un partido político 27 años, señor Tapia, yo siempre he defendido que los partidos políticos somos instrumentos que estamos sometidos y que estamos trabajando para el interés general de los españoles. Entonces, aquí lo importante es España. Y como lo importante es España, hay grandes temas, como el tema de la educación, que lógicamente los grandes partidos se tienen que sentar y que negociar. Hay temas como, por ejemplo, salvar el sistema financiero que se nos caía, que los grandes partidos se tienen que sentar y negociar. Aquí hay temas de calado, porque España estaba como estaba, por eso es la consecuencia de los 6 millones de parados, que los grandes partidos nos tenemos que sentar y negociar, y que son temas de Estado. Y que son temas de Estado. E incluso llegar a acuerdos, que no es malo. Carmen Tomás. Yo le quiero preguntar una cosa. Las crónicas dicen que en los pasillos del Congreso, incluso hay algún artículo, por ejemplo, de Sotillos, que no llegó a conseguir los avales, pero se presentaba como candidato, que ya hablan de unas primarias en el limbo. Esa fue otra de las cosas a las que se comprometió, por lo menos en el debate público que vimos entre ustedes tres. Parece que todos los tres tenían claro que eso iba a ser en noviembre y que iba a haber unas primarias y tal. ¿Ha quedado también en el limbo o considera usted que no es otra promesa incumplida? Sí, dentro del discurso que ha formulado Pedro Sánchez, un buen discurso en líneas generales, sin duda esa es una de las ausencias. Entonces se ha notado esa ausencia en lo que a las primarias se refiere y efectivamente también pusimos mucho hincapié en ese momento los tres candidatos en que las primarias debían de celebrarse. ¿Y eso qué significa que no vaya a haber primarias en noviembre? ¿Que se lo ha dicho Susana Díaz o cómo? Eso el ya secretario general tendría que decirlo, porque a mí no me lo ha dicho. Bueno, pero tú que tienes olfato... Yo lo que constato es que efectivamente que las primarias están aplazadas, parece ser indefinidamente, y se prevé que se trate en un comité federal el asunto y se tomen las decisiones correspondientes. Bueno, algunos pensamos que es un compromiso muy fuerte y que no se puede fallar ante la ciudadanía en ese punto, porque se ha formulado de manera muy vehemente y muy nítida. Por lo tanto, esa convocatoria a la participación ciudadana debiera cumplirse. En este caso, en su discurso, que ya digo que ha tenido otros aspectos importantes y que hay que destacar como muy positivos, sin duda pues no aparece. Una pregunta, porque yo, evidentemente tienes la palabra, Cristina, evidentemente como Arenales todos le damos la bienvenida y le deseamos suerte al nuevo secretario general del Partido Socialista, pero yo como no he estado en el Congreso, no sé si a lo mejor lo ha dicho y no lo hemos sacado, y por eso quiero ser justa. Cuando ha hecho esa crítica al Partido Popular en cuanto a la corrupción y barrer la casa, ha mencionado también la propia casa en Andalucía y la corrupción que está hasta aquí con la Junta de Andalucía, o no ha dicho nada. ¿Ha hecho alguna mención Pedro Sánchez a barrer la propia casa o no? Nada. Bueno, digo, no vaya a ser que se nos haya escapado. Usted que sí ha estado... Es una pregunta interesante, pero me gustaría saber la respuesta. Nada. No solo es una pregunta interesante, sino que puede ser una pregunta pertinente. Entonces, si felicitamos, y así lo hemos hecho, yo lo hice en público al salir a Pedro Sánchez por su discurso, eso no quiere decir que en el discurso esté dicho todo. Hemos señalado una ausencia, pues efectivamente ahí hay otra ausencia. Por lo tanto, yo creo que esa escoba pues tiene que ser para barrir muchos ámbitos domésticos y en ese sentido pues... Pero entonces adolece a lo mejor de un poco de sectarismo o de... No sé. Porque el mismo asunto de la transparencia que has mencionado... Arenales, sí. Sí, Arenales, el mismo asunto que has mencionado de la transparencia, tiene que ver con la transparencia de los cargos orgánicos, no solo los institucionales, lo cual es una medida de autoaplicación en ese sentido de regeneración democrática. No discutáis, por favor. Tenía la palabra Cristina, pero sí que ha hecho una referencia en el discurso. Ha dicho que no va a permitir ningún corrupto en las filas del Partido Socialista. Pero no ha mencionado la corrupción que ya hay. No ha mencionado eso, que no va a permitir ningún corrupto en las filas del Partido Socialista. Cristina, tenga la palabra, por favor. A mí, desde luego, la primera impresión del discurso y tal, positiva en cuanto a vocación de mayoría, que van a trabajar para las clases medias y las clases trabajadoras y que tienen ganas de ese centro progresista. Bien, yo eso ya me suena
a la etapa más positiva del Partido Socialista, cuando ganaba mayorías, cuando ha ganado, cuando ha gobernado. O sea, vocación de gobierno, vocación de mayoría. Eso me parece fenomenal. Fantástico. Luego, me parece muy mal el tema de los pactos. El tema de los pactos, lo mismo que ha fallado con vosotros, pues ha fallado con Europa. En fin, ahí parece que toca determinados aspectos pues que no han funcionado muy bien. Pero hay otro tema que es de una importancia enorme, que es el tema de la estructura federal. Hoy hasta El País cometía el error en el editorial, El País, no cualquier periódico, de decir que el PSOE reivindica el Estado federal. La Declaración de Granada, y tú me corregirás si no es así, en la Declaración de Granada de julio de 2013 se habla del Estado de las Autonomías actualizado y de una estructura federal y cambiar al corte federal, o sea, diciendo, cambias el Senado para un Senado territorial, cambias, identificas la singularidad de cada región, el idioma, etcétera. O sea, tú tienes una serie de puntos y luego incluso la Declaración de Granada, que tú la conocerás muy bien, termina diciendo, reivindicamos ese Estado de las Autonomías que ha funcionado bien y lo queremos actualizar y reformar, reforma y consenso, que son los dos ejes, para que no desaparezca. Y que ese es el camino, la tercera vía. Pues hoy, hasta El País hablaba de Estado federal y no se dan cuenta que Estado federal tienes que modificar por el título preliminar. Y el título preliminar te lleva, que hay muchos periodistas, incluso políticos, equivocándose y llevando a la mayoría reforzada que hace falta para cambiar el título preliminar, la corona y los derechos fundamentales. Que ahí tienes, claro, 2/3 de las dos cámaras, más convocatoria, más otros 2/3, más referéndum. En cambio, lo que pide el Partido Socialista en la Declaración de Granada se puede hacer por la mayoría del 167, por los 3/5, el 60%, como se han hecho otras reformas. Es decir, es un planteamiento, a mi juicio, razonable. Podrás no compartirlo, hay gente que puede no compartirlo, pero es razonable. Mientras que el otro es un disparate. O sea, estructura federal, pero no Estado federal. Pero dentro del Estado de las Autonomías, que es lo que el título preliminar de la Constitución desarrolla y habla del Estado de las Autonomías. Sí. ¿Qué opinas tú de esos errores de bulto que están cometiendo periodistas, políticos? Hay que recomendar a los propios del PSOE que se lean la Declaración de Granada. La Declaración de Granada apunta a una reforma federal del Estado de las Autonomías. Exactamente. Ahora, la cuestión es cuál es la desembocadura de esa reforma federal, o si se quiere decir federalizante, del Estado de las Autonomías. Entonces, la perspectiva es federalista y es lo que está asumido por el conjunto del partido. Entonces, la lectura que se hace de ese documento, yo creo que está bien hecha en el caso del País. Difiero de esa interpretación. No, pero habla de Estado federal. Bueno, porque la desembocadura puede ser esa. Él dice que ese es el inicio y que acabarán ahí. Claro, no, pero la Declaración de Granada es mucho más prudente. Bueno, pero se pone un camino en marcha. Que es otra cosa. La cuestión es que esa propuesta tiene que articularse a través de un pacto y de un consenso muy amplio en la realidad política. ¿Me pide la palabra un segundito, Arenales? Yo al hilo de esto haría una pregunta, porque a mí que me preocupa también eso mucho, la organización, de cómo nos organicemos, porque estamos hablando de solidaridad entre las comunidades autónomas y bastante temita tenemos montado con el tema de Cataluña y otros. A mí me da la impresión, y se lo he comentado a muchos de tus compañeros en muchos debates y trabajando también en el Parlamento, a mí me da la sensación de que se está proponiendo por parte del Partido Socialista lo del Estado federal para dar un encaje y una solución a vuestro partido con el caso del Partido Socialista de Cataluña, pero no como modelo de España que le sirva a los españoles. Lo cual a mí no me importaría si vosotros solucionaseis vuestro encaje de Partido Socialista de Cataluña con el resto del partido, de las federaciones del Partido Socialista. A mí no me preocuparía en absoluto si no perjudicase a los españoles, porque sigo diciendo lo mismo. Los partidos somos instrumentos básicos de la democracia al servicio del interés general de los españoles. Y a mí me extraña muchísimo que una persona como Susana Díez, que parece que tiene bastante potencia y bastante fuerza en nuestra nueva ejecutiva o en nuestra nueva era del Partido Socialista, que como andaluza, que analice muy bien si ese Estado federal que parece que están preconizando les interesa a los andaluces, porque sí es claro que a los catalanes, pero no a los andaluces. Las comunidades, que yo vengo de una comunidad como Castilla y León, donde nuestra renta per cápita no aglutina, no está de las mayores y no aglutina los mayores focos de riqueza, a lo mejor en términos de solidaridad nos lo tenemos que plantear mucho. Eso es un debate que creo que tenéis que hacer, que ese es muy serio. Os puede interesar como partido, pero ¿os interesa como españoles? ¿Os interesa a los
ciudadanos, a los españoles de las distintas comunidades en términos de solidaridad. Y estoy hablando de algo que está muy de actualidad, como es el tema fiscal, como es el tema de los ingresos y los gastos, bueno, muy pues, claro. Agradezco mucho plantear la cuestión porque permite aclararla. Y en este punto pues estoy de acuerdo con el secretario general y además le felicito por el énfasis que pone. Es más, mi posición va más allá de mis propuestas, pero la del partido es la que él ha formulado claramente. Vamos a ver, el Partido Socialista no está haciendo una propuesta federalista para solucionar sus encajes con el Partido Socialista de Cataluña. Insisto en lo que ya dije el otro día. Tenemos que ser muy conscientes todos que el problema es el Estado español. Y el problema es cuál es el futuro de este Estado español si no acometemos las transformaciones necesarias institucionalmente para que ese Estado se reconfigure de manera tal que los problemas que plantean determinadas comunidades autónomas en términos de nacionalidades densas pues tengan un encaje mucho más positivo en la realidad política. ¿Cree que esto de Cataluña se va ser federal? Claro, si le interesa ser víctima permanentemente para seguir haciendo cosas que estaban haciendo. Yo creo que a Cataluña no le interesa ser víctima. A los catalanes y a las catalanas, que además no todos son independentistas, les interesa pues una inserción en una democracia mucho más inclusiva, Isabel, donde tenga capacidad de articular su realidad. Un brevísimo considerando, para hacerte una pregunta. Vamos a ver, a estas alturas ya de la película, no solamente del Partido Socialista, sino del resto de las fuerzas políticas, sobre todo las que pueden gobernar, nos interesan más los hechos que las palabras. Es decir, yo creo conocer algo al nuevo secretario general y desde luego no he podido conocerle en sus discursos. Comprendo que tiene que hacer guiños a todos y al final, cuando haces guiños a todos, no sale tú tal cual. A mí me parece que efectivamente, como ha apuntado muy bien Cristina, lo sustancial de su discurso y de su toma de postura es que quiere situar al Partido Socialista en el centro izquierda para ganar, que ha sido una palabra clave. Y si no gana, va a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio, y usted lo sabe perfectamente. Y lo segundo que ha dicho realmente interesante, es que hay que dejar de hablar de ustedes, de la Ejecutiva, del pacto, del uno, del otro, del de Asturias, para hablar de cómo se mantiene el estado del bienestar, si es posible, sin aumentar el déficit, si se aumentan o no los impuestos, las cosas de comer. Lo que realmente me ha sorprendido, por eso creo que no es él, es precisamente el tema que estabais tocando. Él es economista y desde luego siempre le he oído que había que acabar con los excesos autonómicos. Quiero recordar que Canadá tiene 11 millones de kilómetros cuadrados, 11 provincias. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Ya ni me acuerdo los procesos. Y termino. Que le veo a usted llorar un poco como Boabdil, dado que es de la tierra, porque no está en la Ejecutiva y todo esto. Pero de verdad, a estas alturas, díganos si la Ejecutiva decide algo en relación con la política fáctica de un partido. Pero de muy gobierno brevemente, que tenemos muchos asuntos. A ver, José Antonio. No voy llorando por las esquinas, tampoco por no estar en la hipérbole granadina. No, pero quiero decir que ya he dicho que se explican las situaciones, van con determinada lógica política, se asumen, uno tiene las diferencias que lealmente manifiesta y por otra parte tenemos una representación que también la consideramos exitosa en el Comité Federal, lo que significa izquierda socialista y demás. Dicho eso, bueno, pues las ejecutivas, bueno, depende del papel que asuman. Y en cualquier caso, no solo las ejecutivas, un órgano de deliberación y de decisión, como es un Comité Federal, que es como un parlamento en un Estado, pues tiene que tener todas sus funciones ejercidas plenamente. Y eso es lo que hay que hacer, controlar, decidir y debatir en un Comité Federal que no debe ser una cámara de aplausos. Y es ahí donde hay que debatir estas cosas. Respecto al Comité Federal, decía Pedro Sánchez en el discurso que empezara el Partido Popular por barrer sus casos de corrupción y que, en fin, para dar lecciones, ¿no? Pero yo ahí lo que he hecho en falta es que el PSOE también barra algunas cositas de corrupción y me parece un mal mensaje que en el Comité Federal haya metido a Chávez, a Griñán, a este otro Gaspar Zarrías, en fin, yo creo que ese es un mensaje que entra en colisión con el mensaje que ha lanzado a la ciudadanía. No sé qué le parece a usted. Bueno, esa composición del Comité Federal se debe pues a esa configuración de los órganos federales donde están pesando mucho, bueno, pues esas estructuras que se llaman de los varones y todo un equilibrio donde otros planteamientos, como puede ser el que yo puedo representar más transversal, pues claro, tienen más dificultades a la hora de encajar o de entrar ahí, ¿no? Pues ahí los mensajes, pues claro, son múltiples y en múltiples direcciones. La cuestión es que efectivamente, en lo que a corrupción se refiere, además de esa manifestación muy explícita de atajar toda corrupción en casa, bueno, pues que se asuman las responsabilidades políticas en cada caso.
y eso se exige en los órganos del partido, es lo que hay que hacer. Hay que reconocer que en España, en nuestro país, tenemos un déficit notable en asumir responsabilidades políticas, y eso creo que también que es transversal a muchos partidos en general, y cada cual que mire para adentro a ver cómo lo tiene. Pero si se asumieran responsabilidades políticas, por otra parte, quizás los juzgados no estuvieran tan saturados como están. Y por hablar de las cuestiones, José Antonio, y a todos os pregunto, porque las cuestiones que interesan a los españoles, el discurso de Pedro Sánchez es muy anti-austericidio, pero resulta que no es lo mismo que decía cuando no estaba ahora al frente de la Secretaría General ni en esta campaña. Por ejemplo, en el año 2010 era el encargado de defender nada menos los recortes de Zapatero, 10.000 millones de euros, y tiene varias intervenciones en el Parlamento. Hay que recordar que Pedro Sánchez entra en el Parlamento en España, en el Congreso de los Diputados, sustituyendo, porque se va Solbes, corre la lista y él entra, él estaba en la lista en el Congreso de los Diputados, y ahí, como es economista, se dedica a defender los recortes del gobierno Zapatero, y ahora está venga contra los recortes. Vamos a ver algo de lo que dijo entonces. Son unos presupuestos muy coherentes con lo que se está aplicando en todos los departamentos de los distintos ministerios del Gobierno de España, una política de austeridad que tiene como principal objetivo la reducción del déficit público y, por consiguiente, la recuperación de la estabilidad presupuestaria de aquí al año 2012-2013, ¿no? Y ahora veamos qué es lo que dice ahora. O sea, esto es coherencia, estabilidad presupuestaria, importantísimo. Pues nada, hace muy poquito, el 17 de julio, miren lo que decía. Vamos a trabajar, derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular y que tanto dolor está causando en muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país. A un gobierno de derechas que, bueno, pues está practicando lo que estamos viendo, por ejemplo, con la devaluación salarial y con el recorte de salarios que hemos conocido hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues ahí lo tenemos, hasta con los buenos datos de la EPA, ¿no? Me parece que era. Sí, sí. En fin, José Antonio, esto no es coherencia precisamente, ¿no? La vida política tiene estos avatares, ahora se explicará bien. Se llama ahora se explicará bien por qué algunos teníamos una candidatura distinta. Claro. Yo tenía una candidatura distinta porque no voté la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y uno de los elementos que me diferenciaba de Pedro Sánchez, mi compañero, al que tengo gran estima y afecto, y al que le felicito y le apoyaré como secretario general, uno de los puntos de diferencia es este. Y le planteaba ¿qué vamos a hacer respecto al artículo 135? Que se reformó como se reformó. Porque si se conoce que es un error, ante un error no vale solo con lamentarse políticamente. Hay que tomar medidas que contrapesen y corrijan el error. Por lo tanto, si aquello fue un error, ahí está la diferencia en planteamientos. Pero la coherencia debería ser un grado, ¿Cómo va a ¿no? ser un error modificar un artículo donde no se permita gastar más retórica, de lo que se ingresa? Es decir, donde realmente es de sentido común en cualquier estado democrático. Lo que es sentido común. Pero bueno, al margen de ello, esa es una cuestión que tenemos pendiente. sí, es verdad que el otro día salió y no lo pude razonar con usted. Yo le quería hacer dos preguntas. Vamos a ver. Susana Díaz ha salido diciendo que sale una ejecutiva fuerte, sin colores y sin apellidos. Y resulta que el incremento de andaluces en la ejecutiva se ha visto incrementar un 13% en el de Sevilla a un 21% en el actual. ¿Usted cree que nos va a convencer de que las decisiones estratégicas no van a ser tomadas por Susana Díaz? Esa es mi primera pregunta. Y segunda pregunta, usted es andaluz, ¿sabe lo que ha ocurrido con los cursos de formación en Andalucía? Sí. ¿A usted cómo se le queda el cuerpo con los abrazos con Torso y con Cándido Méndez, el jovencito del sindicato de UGT, después de todo lo que está saliendo a nivel judicial, que no políticamente, a nivel de responsabilidad penal, y que además defendió como lo estaba haciendo doña Susana Díaz, hablo de su compañero Sánchez, defendió como lo estaba haciendo doña Susana, que ha dejado prescribir un expediente para poder recuperar parte de esos cursos de formación presuntamente defraudados? Sí, Susana Díaz ha tomado unas decisiones que son encomiables en el sentido de exigir que los fondos que no se hayan empleado adecuadamente sean devueltos. Dicho eso, bueno, pues UGT en este caso, el SATO u otros organizaciones empresariales que se ven en situaciones similares, que las hay en cuanto al curso de formación, afronten lo que tenga que afrontar si llegue a la cuestión a los juzgados y en cualquier caso que se asuman responsabilidades políticas, como estoy diciendo, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito de los partidos. Eso creo que a quien le toque lo tiene que afrontar, tiene que asumir. Cuando el asunto es de tal envergadura que llegue hasta donde llega el responsable, pues el responsable tiene que asumir la responsabilidad política
significa que es muy digno y no tiene nada que ver con la vía penal. Por tanto, es eso lo que falta hacer. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que dar pasos decisivos y establecer pues unos criterios que sí tienen que ser muy operativos en todas nuestras organizaciones para que eso, digamos, sea exigible en su seno. Concluye Arenales. A ver, sí, he dicho eso de los abates políticos, que yo que me llevo 26 años dedicando a la política, me ha sonado a eso que nos está acusando la gente permanentemente, ese descrédito que tenemos los políticos de aquí, como todo vale, como son políticos, me ha sonado a eso. No quiero decir que haya dicho eso, pero me ha sonado que eso puede inducir a que la gente, que los españoles nos sigan metiendo caña, desde mi punto de vista, con toda la razón del mundo, porque claro, te dedicas a la política, pues ahora dices H y luego dices Z. Y me niego. Y cuando cambio de postura, que yo a veces he tenido que cambiar de postura, como en la vida, eso merece cuando menos una expresión. Al menos lo entendamos. Y yo estoy ahí después, digo justamente la claridad, cuando menos tengo que explicar por qué lo digo. Pero efectivamente me está dando la sensación que, tanto como este tema que habéis puesto, Isabel, que no fueron 10.000, fueron 15.000. El plazo de recorte de Zapatero fueron de 15.000 millones, que después ahora le sorprende las medidas de impulso que hemos hecho nosotros, que las hicieron por decreto ley. Nosotros hemos hecho de medidas de impulso 13.000 para impulsar la economía y chillan porque las hemos sacado por decreto ley y ellos recortaron 15.000 por decreto ley. Me da la sensación de que esto, como ese giro centro-izquierda, o ese giro no al centro, perdón, hacia la izquierda, sigue siendo por estrategia de partido. Y sinceramente lo denuncio porque los partidos tenemos que estar al servicio de los españoles, y segundo, creo que equivocáis en la estrategia, o que se equivoca el señor Sánchez, y ese es el giro que va a dar a la izquierda. Pero una vez más poner de manifiesto que los políticos tenemos que volvernos a ganar el crédito de la gente, y por nuestros hechos nos conocerán, ¿no? Que los políticos tenemos que volver a ganar el crédito es una obviedad que todos asumimos. Ahora bien, cuando digo avatar es que decir que las circunstancias son distintas, y unas medidas son las que tomaron entre 2010 y 2012 el mismo gobierno Zapatero, y otras son las que se han tomado en 2012, en mayo, por el mismo gobierno de Zapatero, y luego están las medidas que se toman por el gobierno que preside el señor Rajoy del Partido Popular. Y esas medidas no son todas iguales en ese recorrido. Por lo tanto, cuando se evalúa... y son mucho más duras las siguientes, por lo menos en forma laboral. Había que pagar las facturas. Vamos a ver, en cuanto al pago de las facturas, nadie cuestiona que hay que pagar las facturas. El dichoso artículo 135 introduce una fórmula que jurídicamente es tremenda. Lo de la prioridad absoluta, introducida en la Constitución, en un artículo que hablaba del control de déficit presupuestario y de estabilidad presupuestaria, que tenía la legislación que se daba de ello, no hacía estrictamente falta que se introdujera eso, que se asumiera el pago de la deuda. Allí se las empresas cerraban porque no cobraban y no podían pagar a los trabajadores. Esa es la realidad. Eso se puede asumir de otra manera, no por los imperativos, pagando, no por las imposiciones de la troika europea. Pero nos hemos quedado sin tiempo, señor Pérez Tapia. Yo sí que le quiero recordar una cosa. 8 millones de facturas son las que se han tenido que pagar porque no las pagaba el gobierno socialista. Eso significa cientos de miles de trabajadores en la calle. Eso significa cientos de miles o miles de empresas que tuvieron que cerrar. 8 millones de facturas guardadas en el cajón. Menos mal que alguien ha dicho que no se puede gastar con el dinero de los demás y meter las facturas en el cajón, porque además eso lleva a algo que se llama paro. Creo que algo se ha hecho bien y ojalá ustedes estén todos de acuerdo en que esto no vuelva a pasar, porque al final lo han pagado los españoles en un desastre económico sin precedentes. Le agradezco enormemente que usted haya estado aquí hoy con nosotros de nuevo en esta Mari Morena, y le deseo suerte porque no le han integrado, no le he sacado ninguna palabra de protesta. Hay un papel interesante, el Comité Federal, que para nosotros es de máxima importancia. Volveremos a hablar. Presentarte que nos ha repetido. Graciano, vamos a hacer, si te parece, otra brevísima pausa. No, me dicen que no vamos a hacer ninguna pausa.